Kojak, el primo de Fulio, está a punto de salir de la cárcel y los rumores en la calle dicen que no vuelve a casa solo para hacer música, sino para ajustar cuentas. A cada momento que pasa, aumenta la tensión entre KTA y ATK y las calles se ven atrapadas en un ciclo mortal que parece imposible de romper. ¿Está ATK preparado para lo que se avecina? La enemistad entre KTA y ATK, la amenaza de venganza de Kojak, deja claro que la lucha está lejos de terminar. Esto ya no es solo una enemistad, es una guerra en toda regla. Kojak y Fulio eran algo más que amigos. Eran primos que se ayudaban mutuamente en sus carreras musicales y en la vida cotidiana. Al recorrer juntos las peligrosas calles de Jacksonville, su vínculo se hizo más fuerte. Con el asesinato de Fulio, Kojak perdió algo más que un amigo. También perdió a un familiar. Kojak fue condenado a 3 años de cárcel por posesión de armas en 2021 y saldrá libre este año. Se dice que está buscando sangre. Tras la muerte de Fulio, Kojak compartió una foto de los dos en la cárcel. En la cultura pandillera de Jacksonville, es común que el código de la calle pida venganza cuando matan a los amigos. Por lo tanto, no es de extrañar que Kojak desee vengarse, sobre todo de Youngin Ace, la cara de ATK. La enemistad entre KTA y ATK viene de lejos. Lo que empezó como una rivalidad musical se convirtió rápidamente en un ciclo de violencia como respuesta, con diss tracks que se convirtieron en amenazas de muerte y peleas callejeras que acabaron en tiroteos. Mientras que Fulio era el miembro más visible de KTA, Youngin Ace representa a ATK. Estas dos personas han estado en el centro de esta lucha, utilizando su fama para trolearse, amenazarse e instigarse mutuamente. Uno de los primeros golpes se produjo cuando la madre de Fulio recibió 8 disparos en 2018. Este fue probablemente un ataque dirigido destinado a enviar un mensaje a Fulio y sus seguidores. Me dispararon en 2018. Me dieron en mi izquierda, todo el lado izquierdo de mi cuerpo, pero todas las balas como que aterrizaron en mi lado derecho, y sufrí Tengo fragmentos de bala en mi columna vertebral. Las balas siguen dentro de mí hasta el día de hoy. Tengo fragmentos de bala en mi columna derecha. Tengo una fractura de fémur. Tenía una división en mi pelvis. Yo estaba en un andador. Y cosas de ese tipo. Lo hicieron porque lo querían, y pensaron, hey, vamos a buscar a su mamá. La violencia no terminó allí, sin embargo. Zion Brown, otro primo de Kojak, fue brutalmente asesinado, lo que quebró aún más su vida. La muerte de Zion fue especialmente dolorosa, no solo por los estrechos lazos familiares, sino también por la forma en que fue asesinado. Zion Brown fue asesinado en su casa, que debería haber sido un lugar seguro donde estar lejos del caos exterior. La violencia llamaba ahora a las puertas de los miembros de la familia, cobrándose vidas con despiadada precisión. Puede que el asesinato de Zion Brown no se haya resuelto como muchos otros, pero se descubrió un dato importante. La policía obtuvo información importante de la hermana de Zion, que también recibió un disparo durante el incidente, pero afortunadamente vivió. Ella sabía quién le había disparado. No se trataba de un pistolero sin rostro, sino de alguien a quien ella conocía, Deontrae Thomas, amigo de Facebook y novio de una de sus mejores amigas. Deontrae Thomas no era un desconocido para la policía. Su nombre había estado en el sistema mucho antes de convertirse en el principal sospechoso del asesinato de Zion Brown. Con unos antecedentes penales que incluían cargos por posesión de drogas y una serie de robos en el condado de Clay, Thomas ya vivía al margen de la ley. Destacaba un robo en particular, el robo de un arma de fuego que le relaciona con Youngin Ace. Esto ocurrió solo 7 meses antes del asesinato de Zion Brown. El dúo conspiró para robar a alguien que supuestamente vendía hierba, pero la situación empeoró rápidamente. Dispararon contra la casa y casi hieren a una pareja y a su hijo de 1 año. Al final, Ace se declaró inocente de los cargos. El mismo día en que Julio Fulio fue abatido a tiros, Youngin Ace presentó su vídeo musical Do It. El momento del lanzamiento no fue una coincidencia. Muchos lo vieron como una forma de Ace de reclamar su lugar en la guerra en curso y demostrar que no solo sobrevivía a ella, sino que prosperaba en ella. El vídeo, en el que Ace aparecía rodeado de su equipo, alardeando de dinero y blandiendo armas, parecía una vuelta triunfal. Las letras, que hablaban de vivir en la calle y de no rendirse nunca ante sus enemigos, no hacían sino echar más leña al fuego. Para los seguidores de Fulio, el vídeo era un insulto, porque mostraba que su líder ya no estaba con ellos, y Ace seguía erguido y desafiante. Mucha gente pensó que el vídeo era un movimiento planeado para demostrar quién estaba al mando tras la muerte de Fulio. Circularon muchas historias y teorías conspiratorias. Aún así, Ace se apresuró a negar cualquier participación, a pesar de que las calles estaban llenas de rumores de que él era quien estaba detrás del asesinato de Fulio.
Tomó Instagram Live para distanciarse de los asesinatos, presentando una imagen más conciliadora al público. Según Ace, la pelea entre él y Fulio no fue tan personal como muchos creían. ¿Qué piensas de la muerte de Fulio Nku? Esa mierda es triste, no voy a mentir. Vosotros, los chicos de la calle, dejad las calles en paz. No apruebo esa mierda. Es todo diversión y juegos. Como si fuéramos guays. Y esa mierda. Ace, que parecía estar triste, no pudo evitar burlarse durante una entrevista. Afirmó burlonamente que lloró cuando se enteró de la muerte de Fulio. ¿Dónde estabas cuando te enteraste? Estaba en mi cama, llorando. Los negros están aquí. Mierda de locos. Derramaste una lágrima. Múltiple. Este tipo de burla no sentó bien a la banda de Fulio. Ya furiosos y en busca de venganza, las burlas de Ace solo echaron más leña al fuego. Las calles estaban a punto de estallar, con los amigos de Fulio decididos a hacer pagar a Ace lo que creían que era su implicación en la muerte de su amigo. El silencio de Kojak ha dado a entender que Youngin Ace es ahora un hombre marcado y que la muerte de Fulio será vengada, cueste lo que cueste. Por otro lado, Youngin Ace envió un mensaje aterrador en Instagram. Dejó claro que estaba dispuesto a todo, incluso si eso significaba ir a la cárcel o ser asesinado. Cuando os acerquéis a mí, estad preparados para morir. Estad preparados para morir o para ir a la cárcel. Esa no es tu mentalidad, ¿verdad? Es mi mentalidad. Estoy listo para morir o ir a la cárcel, ahora mismo. Este tono de desafío era muy diferente del tono de arrepentimiento que había utilizado antes. Era una advertencia para cualquiera que pensara ir a por él, incluidos Kojak y los que pretendían vengar la muerte de Fulio. Youngin Ace ha dejado claro que cualquiera que intente atacarle tendrá que enfrentarse a los peores resultados posibles. Las calles de Jacksonville parecen una zona de guerra, y en este mundo solo sobreviven los más fuertes. Para entender del todo lo importante que fue la advertencia de Ace, hay que recordar que estuvo a punto de morir en un ataque en 2018, en el que también murieron 3 de sus amigos. La pelea, que ocurrió después de una noche de fiesta en una bolera cercana, fue un punto de inflexión en la disputa de Jacksonville. Fue el inicio de una cadena de golpes por venganza que acabarían con la vida de muchas personas. Aquella terrible noche, Ace y su grupo fueron sorprendidos mientras atravesaban la ciudad. Una lluvia de balas cayó sobre su coche, matando a 3 de los mejores amigos de Ace: Trevon Bullard, de 19 años, Royal Smith, de 18, y Jacoby Gruber, de 18. El propio Ace recibió varios impactos, pero afortunadamente sobrevivió. La gente vio el ataque como un golpe directo, lo que hizo saber a Ace que sus enemigos estaban cada vez más cerca. Este fue el comienzo de una cadena de acontecimientos en la que se perdieron vidas en ambos bandos. Las calles se convirtieron en un campo de batalla y cada muerte llevaba a otra. Esta violencia es implacable y nadie está a salvo. Mientras ambos bandos sigan enzarzados en este juego mortal, el recuento de cadáveres no hará más que continuar. Apenas una semana después del asesinato de Fulio, las calles de Jacksonville fueron testigos de otro espeluznante asesinato. Esta vez, la víctima fue Darius Bills, de 29 años, asesinado a tiros en el aparcamiento de los apartamentos Laurel Grove. Darius Bills no era una víctima más. Era el hermano mayor de Lul Leakey, uno de los tiradores más temidos de Jacksonville. Lul Leakey, un importante miembro de 1200, tenía un mal pasado con Fulio. La competencia entre ellos era feroz, personal y mortal. Las situaciones de tensión entre ellos llegaron a tal punto que Lul Leakey casi mata a la novia de Fulio en un tiroteo desde un coche. Fulio habló de ello en varias entrevistas. Fulio golpeó a Lil Popa, el hermano de Lul Leakey, en una tienda Foot Locker, que es donde comenzó su pelea. Todo el asunto fue capturado por la cámara y mostró Fulio y 2 de sus amigos trabajando juntos contra Lil Popa. La pelea se detuvo cuando uno de los amigos de Lil Popa apareció para respaldarle, lo que hizo que Fulio y su grupo huyeran. Más tarde, Fulio se jactó de la pelea y de cómo él y su amigo Kojak habían derrotado a Lil Popa. Pero la pelea no acabó ahí. Fulio y Lul Leakey fueron rivales durante mucho tiempo, y su odio llegó finalmente a un punto de ebullición, con consecuencias fatales. Leakey fue asesinado en 2020. El hecho de que su hermano fuera asesinado tan poco después que Fulio parecía demasiada coincidencia como para ser ignorada. Y ahora, la violencia no se detiene con la muerte de Darius Bills. Incluso las mujeres se vieron atrapadas en el fuego cruzado. En un caso muy aterrador, una mujer recibió varios disparos mientras estaba sentada en su coche en Emerson Street, cerca de Spring Glen Road. Mucha gente piensa que este ataque tuvo algo que ver con la disputa en curso, pero esto no ha sido probado. La mujer sufrió heridas de bala en el brazo, la pierna y la espalda. Los agresores, tras desatar una lluvia de balas, huyeron del lugar en un sedán negro de 4 puertas.
Aunque la policía no ha dicho con seguridad que este tiroteo esté relacionado con la muerte de Folio, el momento y las circunstancias han llevado a muchos a creer que estaba relacionado. El mundo de KTA y ATK es un lugar peligroso en el que cualquiera puede convertirse en objetivo, y las mujeres suelen ser utilizadas como peones en el juego mortal. Incluso la madre de Fulio había insinuado que las mujeres hacían cosas para tender trampas a los miembros de las bandas. Incluso la madre de Fulio había insinuado que las mujeres hacían cosas para tender trampas a los miembros de las bandas. Pensar que estas chicas son tus amigas y todo ese tipo de cosas intentan tenderte una trampa. En este caso de la muerte de Fulio, los informes policiales revelaron que los asesinos habían utilizado a una mujer para conseguir que uno de los amigos de Fulio dejara su localización. Sorprendentemente, esta táctica no era nueva. Fulio ya se había enfrentado antes a traiciones similares. Una de las veces que Fulio fue traicionado fue el 6 de octubre de 2023. Sus oponentes atacaron su coche con agujeros de bala y uno de ellos le golpeó en el pie con una pistola. Tras el ataque, las cosas se pusieron muy caóticas. Fulio fue trasladado rápidamente a la UF Health Jacksonville para recibir tratamiento, pero el riesgo no terminó en el hospital. Mientras Fulio se recuperaba en el hospital, su teléfono se llenó de mensajes de fans y amigos que le decían que alguien sabía dónde estaba. ¿Por qué fue tan sorprendente? Al parecer, una enfermera del hospital filtró la información sobre el paradero de Fulio, poniendo su vida aún más en peligro. Este fue solo uno de los muchos casos en los que se utilizó a mujeres para filtrar información importante que acabó en muertes. La vida de Fulio, que ya pendía de un hilo, se volvió aún más precaria al darse cuenta de que la traición podía venir de cualquiera, incluso de aquellos que estaban destinados a ayudarle. Investigación y revelación. A medida que se amontonaban más y más cadáveres, la policía se esforzaba más por encontrar y castigar a las personas que mataron a Fulio. Parte de la razón por la que la investigación de su muerte fue dura y complicada fue que existe una cultura del silencio en las calles. Reunir información precisa era difícil en lugares donde el chivatazo se considera la peor clase de traición. Pero con la ayuda de la vigilancia, informantes y mucho trabajo duro, la policía pudo reconstruir lo ocurrido antes de la muerte de Fulio. Hasta el momento, las fuerzas del orden han detenido a Isaiah Chance, de 21 años, Alicia Andrews, de 21 años, Sean Gathright, de 18 años, y Rashad Murphy, de 30 años. Los investigadores buscan ahora al último sospechoso presuntamente implicado, Davion Murphy, de 27 años. Por lo que supieron inicialmente, los tres tiradores son probablemente Sean Gathright, Rashad Murphy y Davion Murphy. Se cree que los autores de los disparos estaban relacionados o eran miembros de las bandas ATK y 1200. La policía cree que la ATK y la 1200 trabajaban juntas. Los estrechos vínculos con Jungi Neis hacen sospechar aún más que la muerte de Fulio formaba parte de un plan más amplio para perjudicar a la ATK. Las detenciones supusieron un gran paso adelante en la investigación, pero estaba claro que el caso aún no había terminado. La policía seguía buscando a otras personas que pudieran estar implicadas en el asesinato, y circulaban historias sobre quién podría ser el siguiente en la lista de objetivos. Se podía sentir el miedo, y la tensión era tan fuerte que se podía cortar con un cuchillo. La investigación no fue nada sencilla, aunque se hicieron progresos. Los detectives tuvieron que lidiar con muchas pistas falsas, testimonios contradictorios y la amenaza constante de venganza. Cuando hay una guerra de bandas, la verdad suele quedar enterrada bajo capas de mentiras. Se necesita habilidad y empuje para llegar al fondo de las cosas. Destaca una parte importante de la complicada cadena de acontecimientos que condujo a la muerte de Julio Foolio, el papel desempeñado por una reserva de Airbnb que salió mal. Este error, que en su momento pareció nimio, dio lugar a una serie de nuevas informaciones que conectaron a varios sospechosos con el crimen. Alicia Andrews hizo algo muy equivocado que la llevó a la perdición. Utilizó el nombre de un conocido miembro de la banda cuando intentó reservar un Airbnb. Esta maniobra, que probablemente pretendía confundir a la policía, tuvo el efecto contrario. Los investigadores utilizaron más tarde el rastro digital para averiguar dónde estaba el grupo y qué estaban haciendo en las horas previas al asesinato de Fulio. Pero el nombre no era lo único que la relacionaba con el crimen. La estancia en el Airbnb se financió a través de Cash App de Gudasai, un método de pago que conectó aún más los puntos para los detectives. A medida que avanzaba la investigación, las grabaciones de vigilancia resultaron ser una de las pruebas condenatorias contra el grupo. Varias cámaras, empezando por la del Airbnb, los captaron. El vídeo mostraba a Alicia Andrews y sus cómplices entrando y saliendo de la casa, claramente preparándose para lo que estaba por venir.
A continuación, las cámaras de la casa de Sean captaron al grupo cogiendo armas, que más tarde utilizarían para matar a Fulio. Estas pistolas no eran pistolas cualquiera, eran rifles con receptores de proyectiles. Los receptores de proyectiles están diseñados para capturar los cartuchos usados, evitando que queden abandonados en la escena del crimen y dificultando a la policía el rastreo de las balas hasta el tirador. También se detectaron movimientos del grupo en un Walmart, donde Rashad y algunos de los otros miembros fueron vistos la noche anterior al atentado. Compraron cosas que luego se encontraron en la escena del crimen, lo que hizo aún más fuerte el vínculo entre lo que hicieron y la muerte de Fulio. A medida que iba llegando más información, la investigación dibujaba un panorama inquietante de cómo trabajó el grupo aquella noche. Alicia Andrews y Sy no eran meros observadores, estaban buscando activamente en la zona y vigilando todo. Su trabajo consistía en asegurarse de que el golpe se llevaba a cabo sin problemas, informando a los tiradores de cualquier posible riesgo o testigo. También participó una chica vinculada a Fulio, pero no está claro cuál era su papel exacto. No cabe duda de que se trató de un trabajo de grupo, en el que cada persona desempeñó un papel preciso en el asesinato. El momento del golpe fue tan mortal como planeado. Rashad fue el primero en disparar. Su disparo desencadenó la emboscada, a la que luego se unieron Sean y Davion Murphy. A partir de la declaración jurada oficial. Además, a medida que Alicia Andrews era interrogada, su participación en el plan de asesinato se hacía cada vez más evidente. Sin embargo, no dijo la verdad, sino que mintió a la policía una y otra vez, tratando de cubrir sus huellas. Cada falsedad estaba cuidadosamente documentada en la declaración jurada. Intentó engañar a la investigación, pero había demasiadas pruebas contra ella como para conseguirlo. Tenían grabaciones de vigilancia, transacciones digitales y declaraciones de testigos, así que pudieron descubrirla mintiendo y utilizarlas para reforzar su caso. Por desgracia para Andrews, sus mentiras solo sirvieron para reforzar el caso contra ella. Otra prueba importante contra los sospechosos se produjo cuando Sean Gathright fue detenido durante un control de tráfico en un aparcamiento de Jacksonville. Los investigadores dicen que los agentes encontraron una pistola Glock de 9 milímetros, un rifle y 9 casquillos de rifle gastados. Los detectives dijeron que los casquillos usados eran de 2 tiroteos diferentes que ocurrieron antes de la muerte de Fulio, un asesinato diferente en mayo y un tiroteo en octubre del año pasado, que según ellos fue un intento de matar a Fulio. Los investigadores también dijeron que mientras registraban la casa de Sean Gathright, después de que Fulio fuera disparado y asesinado, los detectives encontraron varios rifles en una caja fuerte de armas y al menos uno que tenía un brass catcher. Los investigadores dicen que el recogedor de latón era el mismo que se utilizó en el tiroteo de Fulio para que no quedaran casquillos en la escena. Los documentos judiciales también dicen que los detectives encontraron 2 casquillos vacíos del arma que se utilizó para matar a Fulio y a otra persona. Este vínculo entre las pruebas forenses no era una mera coincidencia, era la pistola humeante que los detectives necesitaban para presionar más a los implicados. Por si el cúmulo de pruebas no fuera suficiente, el comportamiento de Sean Gathright durante su interrogatorio no hizo sino reforzar el caso contra él. Se dice que intentó salir de la sala de interrogatorios trepando por el techo. La policía detuvo rápidamente este audaz movimiento, pero demostró lo asustado que estaba por lo que iba a pasar. Lo que hizo demostró que sabía que los muros se cerraban sobre él. Cuando lo detuvieron, ya estaba vigilado y llevaba un monitor en el tobillo porque ya había sido acusado anteriormente. Durante el interrogatorio, Sean Gathright dijo a la policía que, si lo ponían en libertad, huiría del estado. Esta declaración fue más que suficiente para demostrar al tribunal que era probable que huyera, garantizando que ninguno de los sospechosos recibiera fianza hasta su juicio. La decisión del tribunal de denegar la libertad bajo fianza demostró que sabían que estas personas eran una amenaza para la comunidad y que probablemente intentarían evitar ser capturados si tenían la oportunidad. La madre de Fulio y las represalias de la banda. Desde la muerte de Fulio, su madre se ha mostrado más abierta. En entrevistas, ha sido sincera y desgarradoramente abierta sobre cómo su tristeza afecta a su vida diaria. Perder a un hijo es la peor pesadilla de toda madre. Y para la madre de Fulio, esa pesadilla se ha convertido en una realidad a la que debe enfrentarse cada día. Cuando Fulio empezó con su participación en la calle, su madre sabía lo que hacía y los riesgos que conllevaba. A menudo le decía que la forma en que vivía era peligrosa y le instaba a pensar en lo que pasaría si seguía haciendo lo que hacía. Una vez, cuando Fulio tenía 14 años, le dispararon y cada 2 meses moría otro chico. Esto le daba mucho miedo. Ella dijo en esta entrevista: ¿qué va a pasar después? ¿A quién van a disparar? Y no va a parar. Habló de llamarle y de que otras personas le llamaran hasta que él la bloqueó.
Tampoco le contó nada de lo que había hecho, seguramente porque no quería ponerla en situaciones incómodas. Incluso había hablado con algunos padres y compartido posts e información con ellos, porque querían que estuvieran seguros, ya que sus hijos no escuchaban sus consejos. Estábamos compartiendo como post y cosas que cualquier cosa que descubrimos. Intercambiábamos información porque queríamos estar a salvo. Porque al final del día, puedes decirles a estos chicos qué hacer y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero van a hacer lo que quieren hacer. No podemos controlar a nadie. ¿Quién quiere que sus hijos hagan cosas así? Nadie. No solo eran advertencias sobre el riesgo físico, sino también sobre cómo te haría sentir vivir una vida en la que siempre estás mirando por encima del hombro. Habló de cómo le rogó a Fulio que se fuera de Jacksonville, ya que tiene una casa en otro lugar, pero él no quiso irse. Sabía que, bajo su arrogancia, Fulio era un joven que luchaba contra la crudeza del mundo en el que vivía. Un mundo en el que los enemigos podían aparecer en cualquier parte y la confianza era difícil de conseguir. En sus entrevistas, habló de la guerra entre las bandas KTA y ATK, que aún continúa. Teme que la muerte de Fulio solo provoque más violencia, ya que sus leales buscan venganza, creando un ciclo interminable de violencia. Sus palabras tienen el peso de alguien que ha visto demasiadas pérdidas, no solo en su propia familia, sino en la comunidad en general. Según ella, el asesinato de Fulio fue un golpe pagado. ¿Crees que fue un golpe pagado? Lo creo. ¿No conocemos a esa gente? ¿Quién es esa gente? ¿Quién es esa chica? ¿Quién te envió? Para ella, el conflicto en curso es un desperdicio de vida sin sentido, impulsado por el orgullo y un sentido equivocado del honor. Sin embargo, en medio de su dolor, ha encontrado la fuerza para pedir el fin de la violencia, para suplicar a quienes siguen atrapados en el ciclo de la venganza que elijan un camino diferente. Desde que Zion Brown fue asesinado, se ha creado un círculo de venganza que se ha ido fortaleciendo con el paso de los años. A cada golpe o pérdida se ha respondido con un contragolpe, iniciando un interminable ir y venir que no parece que vaya a terminar pronto. El asesinato de Fulio en Tampa es algo más que otra muerte en la guerra. Es un ataque a la identidad y el orgullo de KTA. Era más que un rapero, era un símbolo en las calles de Jacksonville, y el mensaje es claro: nadie está a salvo. La probabilidad de nuevas represalias por parte de KTA en respuesta a la muerte de Fulio no es solo una posibilidad, es casi una certeza. La banda ha dejado claro que no se va a conformar con esta derrota, ya sea a través de crípticos mensajes en las redes sociales, pintadas o amenazas directas. El mensaje de KTA ha sido constante: vamos a por vosotros. El mismo patriotismo y orgullo que les hizo querer vengarse de Zion Brown, también les hizo querer vengarse de la muerte de Fulio. Para la KTA, cada acto de violencia contra sus miembros necesita una respuesta, y cada respuesta empeora las cosas. A medida que la rivalidad entre el KTA y el ATK sigue calentándose, la posibilidad de que se produzcan nuevos ataques es cada vez más probable. Ambos equipos han perdido muchas vidas, y el deseo de igualar la contienda es un fuerte impulso. Dado que la muerte de Fulio aún está fresca en sus mentes, los miembros de KTA probablemente ya estén haciendo planes para su próximo movimiento y cómo golpear a ATK donde más le duele. A partir de ahora, cada movimiento es muy importante. La violencia podría salirse de control, causando más muertes y derramamiento de sangre, y dividiendo aún más a la comunidad. Con la palabra de Kojak aún en el aire, nunca ha habido tanto en juego. Es solo cuestión de tiempo que se produzca el próximo disparo. Esto ha dejado a la comunidad tambaleándose, y ahora todo el mundo se pregunta qué pasará a continuación. ¿Cuántas personas más morirán en esta guerra antes de que llegue a su sangrienta conclusión? ¿Podría haber un compromiso, o ambas partes están demasiado enfadadas como para pensar siquiera en la paz? Y lo más importante, ¿qué hará falta para romper el ciclo de violencia que ya se ha cobrado tantas vidas jóvenes?